Político, presente con las voces que forjan la abogacía en México. En esta ocasión contamos con la agradable presencia del abogado Gabriel Morales Benítez y el abogado Alfredo Fernández Nieva. Bienvenidos, abogados. Hola, Rosy, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a tu página. Es un placer. Un gusto saludar a todos, un gusto saludarte, Rosy, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, mil gracias por este espacio en dominio político. Quiero empezar, ¿qué rama del derecho ejerce y por qué? Bien, la rama que ejerzo personalmente es el área penal. Anteriormente ejercía las diversas áreas, civil, familiar, mercantil. Sin embargo, el gusto por la materia penal me ha hecho hacerme a un lado de las otras áreas y especializarme de la mejor manera en el área penal, que es la que yo realizo al menos desde hace 10 años a la fecha, anteriormente otras materias. Sin embargo, el área penal me ha apasionado demasiado como para seguir en ella, estar en ella y aprender mucho de ella. Abogado, ¿qué es la ejecución penal? Bueno, Rosy, aquí al respecto, entendemos por ejecución penal ya muchos se confunden y se van al final del proceso, del procedimiento. Cuando ya hay una sentencia en contra de una persona privada de su libertad, ya existe una sentencia y es un sentenciado. No siempre es así, Rosy. Fíjate que también se puede hablar de ejecución penal en la etapa inicial, en etapas previas a un juicio, en etapas previas a cuando una persona todavía no es sentenciada. ¿Por qué? Porque incluso se pueden verificar y pues, se pueden ver cosas inherentes a la ejecución de su pena. Por ejemplo, en este caso en particular, la ejecución penal también puede vigilar las condiciones de internamiento de una persona privada de la libertad. Por ejemplo, cuando inicia su proceso de una audiencia inicial, es vinculado a proceso y derivado de la prisión que se le impone, ya sea oficiosa o necesaria o justificada, debemos de verificar ya una figura de un juez de ejecución que vigila ese comportamiento dentro de un centro de reinserción social, pero sobre todo también sobre las medidas de condición que tiene dentro de ese centro. Pero también la figura va enfocada en una libertad, en que siempre se busque el menor beneficio, porque la ejecución penal, la finalidad real es la reinserción de la persona privada de libertad a la sociedad. Podríamos decir a grosso modo que eso podría definirse. Ampliando esa información que da mi compañero, el licenciado Alfredo, la ejecución penal es la parte final de un procedimiento desde un ángulo. El otro, como lo indicó, también en etapas previas se puede analizar la ejecución penal porque es la intervención de un juez que vigila precisamente el cumplimiento de una prisión en un centro penitenciario. Ahora bien, como parte final es cuando normalmente ya existe una sentencia penal en la que haya pasado por todas las etapas de revisión, como es la apelación, un juicio de amparo. Y bueno, cuando ya estamos en esta etapa, lo que se busca como abogado defensor es que la persona que está privada de la libertad en un centro penitenciario, llámese del índole estatal o federal, entonces busquemos la manera de cómo obtener la libertad. ¿Cómo se obtiene la libertad en ejecución penal? Existen diversas formas, existen beneficios preliberacionales, que es una de las principales funciones de la ejecución penal, el cumplimiento de la pena por parte de quienes están obligados a verificar que se cumpla la misma. ¿Quiénes intervienen? Interviene un centro penitenciario, interviene un juez de ejecución penal, interviene, en este caso, la víctima también, interviene la persona sentenciada, interviene su defensor, interviene el abogado de aquella víctima, porque todos quieren algo en ejecución penal. ¿Qué es lo que busca la autoridad? Que se cumpla con la pena. ¿Qué es lo que busca la víctima en ejecución penal? Que se le pague la reparación del daño. ¿Qué es lo que busca la defensa de una persona sentenciada? Obtener la libertad, buscando algún beneficio que le acomode según sus circunstancias y cada caso es de manera específica. Es ahí donde, en forma general, también vemos la intervención de todos los que aquí he referido. ¿Qué beneficios tiene la ejecución penal? Considero, Rosy, que los beneficios que puede tener la ejecución penal es precisamente buscar esa libertad en ciertas personas que cumplen los requisitos que nos dice la ley para que obtengan una libertad anticipada o condicionada. No siempre es así, también puede verse del lado de la víctima. Como lo dijo el licenciado Gabriel, también se enfoca en buscar una reparación del daño efectiva y una reparación del daño real y correcta, acorde al delito del que fueron víctimas. Pero sobre todo nos enfocamos en un tema de personas privadas de la libertad. Los beneficios son que obtengan esa libertad antes
de cumplir una sentencia. Por ejemplo, en delitos que lo ameriten, ¿no? Obviamente. Por ejemplo, si una persona es sentenciada a 10 años de prisión, podemos ver la posibilidad de tener una libertad anticipada si él cumple con ciertos requisitos. Muchos de ellos son ya dentro de su comportamiento en el centro de reinserción social. Puede ser también que tenga buena conducta, que cumpla un plan de actividades correctamente. Este plan de actividades es muy complejo y es la base para que obtenga un beneficio. En este plan de actividades también se ve mucho el tema social, el tema cultural, el tema psicológico, el tema de buena conducta. Son aspectos que son benéficos para él, que si él sabe que cumple ciertas condiciones dentro de un cerezo, puede obtener una libertad. Y eso ya es benéfico y es la figura que también se busca con la Ley Nacional de Ejecución Penal, que una persona privada de su libertad se reinserte a esta sociedad cumpliendo ciertas condiciones en diferentes áreas que le pueda permitir ese beneficio. Pero no solo eso también, sino también cuestiones de internamiento. Por ejemplo, una persona que está interna en un centro penitenciario en Chiapas, por ejemplo, que venga y es originario de Puebla, que se busque que cumpla esa pena o esa ejecución, por lo que todavía no está su sentencia, en un centro de reinserción social más cercano a su domicilio. Siempre se busca eso. ¿Por qué? Porque también es benéfico para los familiares y para todos los que quieren ir a ver a esa persona privada de libertad. Más por ahí sería, Lucy. Ampliando esta respuesta, lo que se busca, el beneficio es para todos, para la sociedad, para aquella persona que ingresa a un centro penitenciario condenada por algún delito, es que ella pueda regresar a esta sociedad ahora, una vez cumpliendo su pena, tiene el derecho de regresar, pero precisamente en estos centros penitenciarios, a través de diversos programas, porque es lo que busca la reinserción social, el que a través de la capacitación, el trabajo, la familia, entre otros aspectos, a considerar sean las vértices o las formas de cómo regresar a la sociedad. Pero yo decía que el beneficio es para todos, porque también esa víctima que fue lastimada moralmente, psicológicamente, económicamente, que diga, bueno, quiero esa reparación del daño, como lo habla el compañero Alfredo, pero de una reparación de daño integral. No solamente es que se me pague el daño porque me robó un vehículo y no se recuperó, sino también esa afectación moral, psicológica que pudo llegar a tener. Entonces, todos buscamos algo. ¿Qué busca la persona privada de su libertad en ejecución penal? Obtener su libertad. ¿Qué busca también? El poder ayudar a su familia, porque también la capacitación, el trabajo que se puede dar como mecanismo de reinserción social dentro de un centro penitenciario, eso ayuda a que todos buscamos algo. ¿Y qué busca la autoridad? Como dije hace unos momentos, pues que se cumpla con esa pena. La autoridad penitenciaria la puede modificar, la puede sustituir, dependiendo varios factores. Uno de ellos inclusive es los propios hijos cuando son menores de edad y que no hay quien vele por ellos. Puede darse una sustitución de pena en beneficio hasta de esos, de acuerdo al tema internacional y a la Suprema Corte, en ese interés superior de la niña, niño y adolescente. También son considerados, aunque no lo crean, para que un juez pueda valorar en ejecución penal el poder también pensar en ellos. No solamente quedaría en el aspecto persona sentenciada y persona víctima o autoridad, no, también puede ir más allá. Y precisamente esta ley de ejecución penal nos permite eso. Ahora bien, nosotros como abogados, ¿qué podemos decir de la ejecución penal? Que nos sirve como herramienta primordialmente cuando somos defensores para poder buscar un beneficio y en el que nuestro representado pueda obtener su libertad. La libertad puede ser en varios sentidos, pero inclusive esa libertad puede estar condicionada a determinados cumplimiento de condiciones. Tenemos que ser, uno de los requisitos que nos marca la Ley Nacional de Ejecución Penal para acceder a una libertad anticipada o condicionada es que seamos primodelincuentes, es decir, que sea nuestra primera vez el haber cometido un delito y por el cual fuimos sentenciados. Es uno de los principales requisitos, entre otros, pagar la multa, reparación del daño, plan de actividades. En serio, hay que cumplir con una serie de requisitos para pensar en acudir a un juez de ejecución penal, llámese del sistema nuevo acusatorio, que es ante un juez de oralidad, o ante un juez de ejecución del sistema tradicional. Estos jueces pueden, después de haber escuchado y haberse cumplido con los requisitos, a través de mecanismos legales, buscar la manera de ayudar a aquellas personas privadas de su libertad. Es muy benéfica la Ley Nacional de Ejecución Penal.
¿cuál es la finalidad concreta de la ejecución penal? La reinserción social. La reinserción social como un elemento fundamental. Regresar a aquellas personas que han cometido un delito. Esa es la finalidad real, perdón, complementando lo que dice el licenciado Gabriel, la finalidad real es eso, que una persona pueda nuevamente estar en la sociedad, pueda nuevamente, y que no vuelva a cometer ese tipo de conductas. Y precisamente esta Ley Nacional de Ejecución Penal viene a raíz de una reforma en materia penal, que incluso también se crea el sistema acusatorio oral, que es el que nos rige hoy en día. Antes era otro sistema totalmente diferente, y en ese año 2008 es donde se crea esa figura del juez de ejecución, que es la principal finalidad, como lo dijo el licenciado Gabriel, la reinserción, vigilando estos aspectos, como lo hemos venido mencionando, de cómo se comporta dentro del cerezo, qué actitud tiene, si tiene otro delito, si paga una reparación del daño, cómo se mostró para reinsertarse a esa sociedad. Creo que esa podría ser una finalidad real. Y finalmente, ¿dónde termina la ejecución penal? Con el cumplimiento de la pena, con la extinción de la pena. Es cuando termina, y muchas veces la persona puede estar en libertad y todavía en ejecución penal. ¿A qué me refiero? Si obtenemos una libertad, en este caso, cuando se cumple el 50% de la pena, entonces ahí es donde estoy en libertad a través de un procedimiento o mecanismo de una libertad condicionada, pero a su vez tengo que estar todavía inserto en este mecanismo de la ejecución penal, pero termina propiamente con la extinción de la pena. Y para finalizar nuestra entrevista, ¿qué considera usted como valor primordial en la correcta ejecución de la vida jurídica? El respeto a los derechos humanos de la persona privada de su libertad, como el respeto también a los derechos de las víctimas. Ahí es donde para mí radica precisamente el que los jueces de ejecución penal velen, esa es su obligación, de acuerdo a la propia ley que se implementa no solamente con la reforma del sistema oral 2008, sino en 2016 propiamente con la ley de ejecución, el que sea el respeto a esos derechos, el que realmente sea un trato digno. La dignidad de una persona privada de su libertad es el primer elemento que se debe considerar de una persona que se encuentra en reclusión. Para finalizar, abogado Gabriel, abogado Alfredo, ¿qué mensaje pueden transmitir a las nuevas generaciones que actualmente se encuentran estudiando el derecho o están ejerciendo el derecho en México? En lo particular, Rosy, yo les podré transmitir que no se enfoquen, no se desesperen, vayan siguiendo un proceso. Todo es un proceso. En lo particular, empecé como pasante en área penal. Yo no sabía que me iba a dedicar al área penal. Las circunstancias se fueron dando, se fueron acomodando y fui aprendiendo de ello. La clave es no desesperarse. Como funcionario público, pues bueno, aprendes ciertas cosas. Tuve esa fortuna de ser funcionario público después de terminar mi carrera. Tuve esa fortuna de que me contrataran después de terminar mi carrera. No todos corremos esa suerte, pero creo que también busquen esas opciones, busquen despachos, busquen llegar a un juzgado, que les toquen puertas, que les den la oportunidad de aprender. Es eso, al principio todo el mundo queremos pues ya empezar a ganar algo sustancioso. La realidad es que no es así, la realidad es que todo es un proceso que va escalonándose y que considero que debes de aguantar, debes de tocar puertas y debes de persistir. Es lo que yo les diría. Yo, abonando lo que dijo Alfredo, yo le diría a todos estos estudiantes de Derecho, inclusive a los abogados que ahora nos encontramos litigando, es que al ver una sentencia penal no sea algo que vemos como algo definitivo, en el que se impuso una pena y la vemos como algo que no va a ser, que no se va a poder mover. No, por el contrario, ahora entremos en otra fase de la ejecución penal y no quedarnos con la idea de ver una sentencia en la que se impuso a una persona 20 años de prisión. Podemos buscar diversos mecanismos para reducir la pena y que entonces a través de pago de reparación del daño haya una disminución en el porcentaje de la pena, a través del cumplimiento de diversas condiciones internas. Entonces, la regla general, el primer aspecto a considerar es que puedes obtener tu libertad cuando cumplas el 50% de tu pena. O sea, hay algunos delitos donde no hay beneficios, sí me sirvo a aclarar, secuestro, delincuencia organizada, por ejemplo, en esos delitos tan graves que lastiman desafortunadamente mucho a la sociedad por el impacto que tienen, no hay beneficios. O sea, ahí en ejecución penal, en la reforma última,
a ellos no se les concede. No se les concede el beneficio de que puedas acceder a tu libertad cumpliendo el 50% de la pena. Entonces, lo primero que debemos ver es por qué delito usted es sentenciado. Y si no estamos en esas excepciones de beneficios, entonces podemos ver en qué etapa, sea del sistema tradicional o del sistema oral, es ver, primero, ante todo, ver la pena impuesta en una sentencia y que ésta esté firme. Y después de ahí, analizar en qué sistema me encuentro, de penal o de oralidad, y entonces ahora sí ver si no estoy en las excepciones de esos delitos en los que no hay beneficios, ahora sí buscar la manera de cómo podemos reducir la pena para que nuestro representado obtenga la libertad antes que nada. Ese sería el mensaje, para que no nos espantemos a bote pronto. Hay que ver cada caso de manera específica. Es lo que yo propondría. Abogados, ¿pueden mencionar algún caso práctico en ejecución penal? Sí. Muy rápidamente se me viene a la mente el asunto de un joven condenado por violación equiparada sobre, lamentablemente, el hecho es con una persona discapacitada, en ese sentido, con esta persona que padecía de sus facultades mentales. Pues bueno, él fue condenado a 10 años de prisión, esa sentencia quedó firme. Una vez que cumplió el 50% de la pena y que él cumplía con todos los requisitos, pues no era primo delincuente, ya se había pagado la reparación del daño, ya se había pagado la multa, tenía un plan de actividades concreto, no tenía otra causa penal abierta de prisión preventiva oficiosa en el fuero común y en el fuero federal. Al reunir todos estos requisitos, nosotros como abogados defensores lo que hicimos es pedir toda esta información al centro penitenciario, que es el plan de actividades, a diversas autoridades, el tema de que nos informara si tenía otra causa penal. Una vez que cumplimos con todos estos requisitos, lo que hicimos fue pedir al juez de ejecución, porque no fue el mismo juez que lo condenó, este juez deja de existir, el juez de condena, y ahora entra el juez de ejecución. Entonces, al juez de ejecución se le pidió que se llenara una audiencia para debatir lo correspondiente a este beneficio preliberacional. Entonces, la Ley Nacional de Ejecución Penal nos menciona estos requisitos, si no me recuerdo, el artículo 141 del Código de esta ley, en donde el juez, al momento de que tiene por recibir esta solicitud, le da vista al Ministerio Público, le da vista a la víctima, a su asesor victimal. Si no tuviese asesor victimal, el juez hace ABIE, que es una institución aquí en Puebla, donde puede pedir un defensor público, ahora se llama asesor. Este asesor victimal lo que hace es que nosotros le hacemos llegar tanto al fiscal como le hacemos llegar al asesor y a la víctima toda la documentación que soporta que hemos cumplido con todos estos requisitos. Una vez que se les corre traslado, el juez previamente también establece una fecha en la que nos convoca. Y en esta audiencia, que tiene las formalidades de una audiencia de juicio, el juez cita al Ministerio Público, al acusado, al sentenciado, y cita al defensor. Si quiere acudir la víctima a su asesor, eso ya es facultad potestativa de ellos. Pero sí tiene que estar Ministerio Público forzosamente, tiene que estar el defensor, el sentenciado, el juez, obviamente, y entonces entramos en un debate, puede ser de ser necesario, o un acuerdo de que sí cumplimos con los requisitos. La audiencia puede ser muy larga o muy corta, dependiendo lo que las partes pretendan. En este caso, si el Ministerio Público está en desacuerdo en que hay información que no justifica los requisitos que la ley marca, va a hacer lo propio y se va a oponer. Pero tiene que oponerse fundadamente. Entonces, el juez, al momento de deshogar, en caso de ser necesario, a los testigos que justificarán los requisitos que marca la Ley de Ejecución Penal, emite una resolución. Si cumplimos con los requisitos, en ese momento, el juez emite una resolución, en la cual puede ser recurrida claramente por las partes si nos afecta a la defensa, al sentenciado, al Ministerio Público, al asesor. Y entonces podemos obtener la libertad en esa misma audiencia. Eso es lo increíble de que si estuve condenado, en este caso a 10 años de prisión, a los 5, una vez que cumplimos los 5, presentamos la solicitud, en 5 años, 2 meses, esta persona estaba gozando de su libertad. Pero habría que cumplirlo. Entonces, el ejemplo es claro de que podemos lograr nuestra libertad solo haciendo lo correcto, y cuando los jueces también, obviamente, le dan trámite a sus incidentes. Normalmente lo hacen y siempre llegamos, si cumplimos con los requisitos, llegamos a un buen resultado. En el caso específico de otro ejemplo. Bueno, otro ejemplo muy claro podría ser un tema por edad o por salud. Viene a mi mente un caso muy particular.
donde un asunto muy famoso aquí en la ciudad de Puebla, en el centro penitenciario de aquí de Puebla, hubo un lamentable hecho donde introducen un bebé. Al ser eso, la persona se va a un procedimiento abreviado, es sentenciado, pero por cuestión de salud acude a nosotros para que obtenga su libertad como un sustitutivo de la pena. Y eso también lo prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal, un sustitutivo. ¿Por qué un sustitutivo? Oye, no puedo estar en prisión porque mi característica personal me impide seguir en prisión porque necesito una atención adecuada. Y eso también va respetando sus derechos humanos. ¿Sabes qué? Necesitas una atención médica especializada. En el caso en particular necesitaba un cardiólogo, necesitaba un marcapasos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nos allegamos todos los dictámenes de todo lo necesario para justificarle a un juez de ejecución que es un juez diferente al que lo sentenció, como bien lo dice el licenciado Gabriel, donde él analiza, a ver, ¿eres candidato o no eres candidato por un sustitutivo de la pena? Sí lo eres porque, a ver, tienes 70 años, perfecto, ya por edad puedes ser candidato. No obstante ello, me estás demostrando que tienes una afectación en tu persona médica y que necesitas una atención especializada y que en el centro penitenciario no la puedes recibir. No siempre se puede esa atención médica de especialidad en un centro penitenciario, es lo más complicado, creo yo, y que tenemos que superar como sistema jurídico mexicano, que los centros penitenciarios tengan esa capacidad. No es así en este caso, por eso es que acude a nosotros y le tramitamos esos sustitutivos de la pena, vamos a una audiencia donde hay un debate con Ministerio Público y con asesor jurídico de a ver, ¿por qué sí debe de conceder esos sustitutivos o por qué no? Entra el análisis y bueno, el juez resuelve, afortunadamente en este caso a favor, y pues bueno, la persona se encuentra cumpliendo su pena de prisión, pero en libertad en su domicilio por las cuestiones inherentes a su tema de salud. Es un caso muy práctico de esa manera. Muy bonitos temas que nos permite regresarles a la familia, a su ser querido. Nos permite, en el segundo elemento más importante de un ser humano después de la vida es la libertad. Y entonces es algo, híjole, increíble, y la satisfacción que tenemos nosotros cuando hacemos bien el trabajo y cuando regresamos por haber cumplido con el trabajo adecuadamente, el regresar a una persona a su familia, ha sido totalmente de las mejores satisfacciones que uno puede recibir como abogado, porque el ver a sus hijos, el ver a sus padres, el ver a su esposa, el ver a toda esa gente que lo quiere. Ha habido ocasiones en que tenemos 50, 100 personas afuera esperando a una persona, y que es toda la familia. Y entonces, si haciendo lo correcto, esta persona obtiene su libertad, increíblemente nos llenamos de satisfacción y es cuando decimos, valió la pena esta área. Muchísimas gracias. Pues no nos resta más que agradecer el espacio concedido y qué honor estar con expertos en materia penal, como es el abogado Gabriel Morales y el abogado Alfredo Fernández. Muchísimas gracias por el espacio concedido a Dominio Político. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti y muchas gracias a todos. Dominio Político presente con las voces que forjan la abogacía en México.